Muy bien, ¿y quién es Roy? Obviamente es una persona fabulosa, increíble, con la que he tenido la oportunidad de trabajar en tantas ocasiones. Roy Rios. Su pronombre es él y él es el director de prevención en el Texas Council on Family Violence basado en Austin, Texas. Roy ha trabajado mucho progra- con proveedores de servicios de programas para el ofensor, la víctima y el familiar y ha trabajado en el movimiento de la violencia de género de 2002. ¡Wow! Ríos, las áreas de experticia de Ríos en este momento se centran en temas como desarrollar prácticas de prevención informadas por el trauma, por eso es que él está aquí, él es el mejor en eso, y entender el impacto de la tecnología en la prevención y en el trabajo de defensa, lo cual es muy importante en esta sección, así como también interactuar con hombres para terminar la violencia de género y servir de manera efectiva a las poblaciones LGTBIQ. Muchas gracias, Roy, por ofrecer tu experticia a nosotros hoy. Y adelante con tu presentación. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí en este espacio que NRCDB ha cultivado con personas increíbles de la región del sur. Estoy muy honrado de estar aquí con todos ustedes hoy y por explorar esta faceta tan importante de nuestro trabajo. Y sí, vamos a hablar de ser informados por el trauma. Yo en ese sentido me refiero a mí mismo como facilitador en el hecho de que las personas en este recinto te van a buscar para compartir tus perspectivas y tu voz. Al estar informado por el trauma, pues nos vemos delante de una tarea multifacética en la que intervienen nuestras personalidades, nuestras comunidades y la interacción en general para que este marco sea realmente efectivo. De eso vamos a hablar hoy. Voy a solicitar sus opiniones en varias cosas y vamos a salir de este espacio después de haber evaluado nuestros propios traumas, nuestro propio trabajo y nuestras propias estrategias para volvernos prevencionistas en espacios informados por el trauma. Voy a compartir mi pantalla un momento, un segundo. Muy bien, listo, ya lo tenemos. Ustedes ven mi pantalla. Ustedes ven mi video. ¿Sí? Muy bien, listo. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Como ya lo dijeron, mi nombre es Roy Ríos, mi pronombre es él. Soy el director de prevención en el Texas Council on Family Violence, que también se le conoce como TCFV. Para aquellos de ustedes que no lo saben, estamos basados en Texas, en Austin, Texas, y el consejo TCFV promovemos las relaciones saludables y seguras y lo hacemos en un enfoque triple, que es algo que ustedes conocen, algunos de ustedes. Esencialmente lo que hacemos es que trabajamos al apoyar los proveedores de servicios, facilitamos y desarrollamos esfuerzos de prevención estratégica y creamos oportunidades para crear oportunidades para ser libres de la violencia doméstica o junto con el Departamento de Servicios de Prevención. Y esos son los tres enfoques en el que nuestro trabajo se enfoca. Nuestro trabajo se enfoca a eso, precisamente a crear espacios más seguros en Texas. Lo hacemos a través de nuestra red de más de 100 programas de violencia a la familia, junto con muchos otros profesionales aliados en nuestro sector, sin mencionar nuestro trabajo con prevención, que es el enfoque de nuestro trabajo que hacemos en Texas, así como también la prevención en general. Estamos aquí para hablar acerca de el secreto a voces, ¿no? El trauma, que es algo que todo el mundo en este espacio está navegando de alguna manera u otra. Primero que nada, por favor, cuídense a sí mismos. Esta actividad podría llegar a ser retraumatizante para algunos. Quiero que lo sepan porque mucho de esto es
informado por el trauma, lo que significa que tenemos que tener un inventario personal. Les voy a pedir a ustedes, por lo tanto, que contacten esas percepciones respecto a qué significa estar informado por el trauma, que esto lo ven ciertas comunidades, ciertos individuos. Entonces, por favor, cuídense a sí mismos. Voy a guiar en esta conversación con ustedes, entendiendo que el trauma colectivo es real, como representantes y defensores, como las personas que están dando la lucha en el campo. Ustedes están experimentando el trauma tanto como individuos como profesionales. Y sencillamente quería reconocerlo de entrada. Por lo tanto, mucho de esto está orientado para que ustedes lo piensen a nivel personal y cómo es que ustedes operacionalicen las estrategias de las que vamos a hablar. Bien, ¿por qué necesitamos hablar de la información por el trauma? Esta es casi que una frase conocida durante cierto tiempo. La información del trauma no es nada nuevo. Hay muchos artículos de investigación, muchísimos abundantes, que nos hablan acerca de la efectividad y los resultados positivos que se pueden lograr al tener marcos informados por el trauma. A mí me gustaría profundizar en estos artículos de investigación. Si a ustedes les interesa el lado más académico, contáctenme por favor, haremos seguimiento y yo les apuntaré algunos recursos que igual les voy a compartir con todos ustedes al final. Pero entonces necesitamos entender que como comunidad global, como nación, nosotros estamos navegando pandemias simultáneas. No se trata solamente del COVID-19, sino también el impacto que ha generado el racismo sistémico histórico que se ha cebado sobre nuestras comunidades y específicamente en lo que estamos pensando es cómo este racismo sistémico ha afectado nuestras comunidades, esas comunidades que existen dentro de otras comunidades. Lo que también vemos es que hay factores de riesgo que están altos, hay factores o tasas altas de aislamiento en nuestra comunidad, hay estudios que han empezado a emergir que nos señalan que la violencia IPV, de hecho, se ha hecho abundante durante la pandemia de la COVID-19. Nosotros sabemos que la pobreza está en su punto más álgido debido a la destrucción económica que tomó lugar durante esta pandemia y en general vemos que hay una desunión en las comunidades, lo que se manifiesta en nuestras cuentas de redes sociales, se manifiesta en las relaciones uno a uno también que experimentamos en nuestras comunidades y sin embargo estos factores de riesgo, si bien son prevalentes y reales, estos problemas no son temas que nuestra comunidad no haya enfrentado antes. Al pensar en todos estos problemas, podemos pensar un poco en qué es lo que hemos estado navegando en nuestra propia cronosfera. Para profundizar un poquito más en todo esto, cuando pensamos en la inequidad que existe alrededor del acceso a los servicios de salud, por ejemplo, acceso al cubrimiento de seguros de salud, las familias que no tienen seguros, por ejemplo, ese es un problema que nuestras comunidades están enfrentando. Hay muchas disparidades de servicios de salud que vemos en nuestro trabajo específicamente que impactan las comunidades de color. Estamos viendo que en algunas comunidades tasas de vacunas, bajos índices de exámenes médicos, todo ello generalmente, miren, es normal que nosotros entendamos que algunas comunidades de color podrían sentir algo de aprensión al interactuar con estas actividades de promoción de la salud. También exploraremos los determinantes preexistentes de toda esta salud, así como también algunas enfermedades crónicas que dan lugar a la vulnerabilidad de nuestras comunidades, tal y como lo vimos en la pandemia del COVID-19. Muchos de nuestros socios, parejas, amigos son sobrevivientes en general y todos están navegando un ambiente que no permite trabajar desde la casa o incluso no permite la implementación adecuada del distanciamiento social y en general vemos que hay una falta de beneficios. También podemos pensar en la división digital. Muchos de nosotros hemos podido irnos a Internet, utilizar Zoom para conectarnos con otros, pero el acceso digital no es una norma necesariamente en nuestras comunidades. Es un privilegio.
Con todas estas dinámicas que están en juego, lo que vemos es una necesidad global de que haya espacios informados por el trauma, específicamente en nuestro trabajo de prevención. El trauma y el cerebro. Bien, vamos a echar un vistazo general a cómo el trauma impacta a los individuos a medida que navegan sus comunidades. Bien, esto lo podemos resumir en 4 secciones. Hemos escuchado, por ejemplo, el impulso de lucha, huida o congelamiento. Se puede ver manifestaciones del trauma que se experimentan como expresiones de ira, una necesidad de comportamiento explosivo más controlado, específicamente en jóvenes. Algunas personas podrían enfocarse más en el trabajo y en la escuela porque esto no les afecta, entonces de cierta manera ignoran muchas otras cosas que están sucediendo en su vida porque creen que no tienen control sobre ello, sobre pensar las cosas, pensar demasiado, lo cual es algo muy interesante y dificultad para moverse también, porque como prevencionistas, nosotros estamos en comunidades basadas en una escuela. Yo recuerdo cuando era joven que a uno le decían que se tenía que quedar quieto, sentado. Uno tiene un nivel de decoro social cuando uno interactúa en un salón de clase y hay muchas razones para ello. Sin embargo, hay una idea que uno se tiene que sentar quieto en una clase y no se puede mover el cuerpo. Eso es muy difícil para muchas personas. Así que vemos el perfeccionismo como una forma en la que el trauma se puede manifestar, dificultad al tomar decisiones, disociación, falta de sensibilidad o adormecimiento, querer complacer a las personas. Y lo que sabemos del trauma es que si bien nosotros hemos podido identificar estas 4 categorías diferentes, el trauma también se puede manifestar en maneras muy únicas en la vida de un superviviente. Y si bien es importante entender el impacto del trauma, también tenemos que entender que el trauma se puede manifestar de muchas maneras diferentes. Por lo tanto, al estar informados por el trauma, nos estamos metiendo en un marco que nos permite tener algo de flexibilidad a la hora de responder con los participantes. Llamemos los participantes. La mayoría de las personas en el trabajo de prevención trabajan con mucha gente joven. Realmente nosotros trabajamos con mucho público, trabajamos con adultos, trabajamos a lo largo de la vida de una persona, esencialmente. Viktor Frankl, un neurocientífico austriaco, acuñó esta frase que dice, una reacción anormal a una situación anormal es de hecho normal. Me encanta esta frase porque esencialmente cualquier manifestación de cómo un sobreviviente o cómo ustedes o yo reaccionaremos al trauma en nuestras vidas es normal. Así que si yo estoy muy molesto y estoy portándome de manera agresiva, ese podría ser una manifestación normal de mi trauma. Si estoy, por otro lado, retrayéndome en mí mismo y no me conecto con otros, eso puede ser un trauma. Quizás yo parezco completamente normal en la superficie, quizás yo puedo hablar correctamente, yo puedo ir al trabajo todos los días y sin embargo cuando estoy en mi hogar experimento problemas de salud mental que no me siento cómodo compartiendo con las personas. Eso es normal. Ser informado por el trauma nos da, por lo tanto, la oportunidad de llegarle a las personas allí donde están, de llegarle a las personas en un espacio en el que pueden obtener el apoyo que necesitan. Ser informados por el trauma esencialmente significa proporcionar cuidado personalizado a nuestros participantes, a las partes interesadas, a nuestros colegas y a nosotros mismos, tal y como lo descubriremos un poco después. Como ya mencioné antes, nuestras respuestas ante las comunidades deben ser multifacética. Nosotros, como movimiento, vamos a tener que equilibrar tanto el trauma reciente como el pasado que hayan experimentado los individuos. Lo que sí sabemos con total seguridad es que recientemente las personas han experimentado trauma
sin mencionar la pérdida y el dolor de, no sé, perder seres queridos, su carrera, su hogar. Hay realmente mucho que las personas pueden haber perdido durante la pandemia y parte de este trabajo personalizado se trata de interactuar en un marco interseccional también. Cuando lo mencionamos, lo que tenemos en mente es que cuando nosotros conocemos un individuo, digamos que esta persona es una persona latinx o afrodescendiente, hispana en este caso como yo. Si trabajamos con un individuo hispano, algo que tenemos que pensar es cuáles son las diferentes maneras de identidad interseccional o las diferentes maneras de opresión que nos vamos a encontrar al interactuar con esta persona y cómo nosotros como profesionales tomamos ese entendimiento y lo instrumentalizamos para crear un espacio seguro para ese individuo y para otras personas en ese espacio. Por último, lo que quiero decir es que también se trata de entender nuestros propios puntos ciegos y cómo evitarlos. Esencialmente, estamos hablando de ser informados por el trauma porque esencialmente estamos pensando en cómo nosotros como individuos podemos abordar esa interacción al ser informados por trauma, al accidentalmente retraumatizar nuestros participantes, al no tener la reunión previa acerca de esas experiencias, etcétera. Pero vamos a profundizar un poquito más si se quiere. Un marco informado por el trauma se puede utilizar para desarrollar, en general, sistemas informados por el trauma, sistemas de cuidado. Y nosotros sabemos que esto es particularmente importante porque los sesgos raciales y la discriminación continua y por lo tanto la transmisión intergeneracional de ese trauma de nuestras comunidades es un factor que tenemos que considerar. A medida que nos enfocamos en nuestro trabajo, en nuestro ayuntamiento, en nuestra reunión ciudadana, tenemos que mirar el impacto de la injusticia racial. Parte de este marco informado por el trauma significa que tendremos que centrarnos en cómo interactuamos con ese marco para que podamos deshacer la opresión y el racismo sistémico en las vidas de las personas a las que le servimos. Ahora, como ya lo mencioné, muchos de nosotros trabajamos en escuelas, hacemos trabajo de prevención en las escuelas. Por lo tanto, quiero hacer zoom en ese trabajo de prevención escolar para hablar de por qué debemos considerarlo. Es decir, además de el estándar de que los jóvenes van a la escuela y necesitan espacios que no los van a poner en peligro. Además de todo ello, sabemos también que las escuelas específicamente son un punto de clave entrada para los servicios de salud mental y la evaluación del trauma. Pero lo que también sabemos es que muchos docentes, otro personal de la escuela, padres incluso, generalmente no se les capacita lo suficiente en el cuidado informado por el trauma. Yo quiero entonces señalarles eso porque cuando pensamos en las comunidades que servimos, la idea es que tengamos muy en mente qué es lo que necesitan para volverse más informados por el trauma, para interactuar más de cerca con ese marco informado por el trauma en el campus escolar y cómo ustedes, como investigadores de su organización, pueden proporcionar ese contexto, cómo lo pueden conectar con otros capacitadores en la comunidad que puedan proporcionar ese tipo de apoyo. Entonces se trata de pensar en quién necesita el apoyo personalizado, no solamente los participantes, sino también los otros actores que podrían necesitar ese tipo de apoyo. Bien, ya dije mucho en este momento. No sé, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan acerca de estas definiciones de la prevención informada por el trauma? ¿Qué dirían ustedes? Quiero que enciendan el micrófono. ¿Qué piensan hasta ahora? ¿Ustedes están pensando en ser informados por el trauma? Y si es así, ¿qué significa eso para ustedes en su trabajo de prevención? Quiero en este momento invitar a la participación del público. Alguien que me diga un comentario, alguien que me cuente una idea acerca de cómo ustedes definirían la prevención informada por el trauma. Adelante, Irene, por favor. Pues
Yo iba a decir que me disculpo por adelantado porque mi conexión es inestable, pero en este momento no tenemos activado el chat o no hemos mencionado el chat para que no se nos salga de control nuestra ponencia, pero si es necesario para la presentación, yo puedo monitorear el chat. Muchas gracias. Y también yo me aseguraré de traer esas voces a esta sala para alguien que necesite escucharlo. Marcela, acabo de ver que activaste el micrófono. Sí, primero que todo, muchas gracias por esa presentación, es increíble. Yo creo que yo ya soy una convertida. ¿Sabes el dicho de los chicles Adams? Lo siento, estoy hablando español. Bueno, le quieres vender chicles al señor Adams. Así me siento yo. Me siento muy emocionada porque cada vez más veo la importancia de conectarnos con personas de este sitio en el que literalmente, como lo decimos, es decir, encontrarnos con las personas allí donde están. Y este es el camino verdadero para conectarnos con ellos, porque si lo decimos así, eso se puede quedar simplemente en una frase. Pero si las personas no saben necesariamente cómo llegar hasta allá y qué hacer para llegar allá, si comenzamos a reconocer que las personas que vienen a nosotros, especialmente aquellos que tienen características de trauma como las que tú nos mostraste, por ejemplo, si manifiestan el impulso de lucha o huida o de congelamiento, de parálisis, será más fácil encontrar una manera en la que la persona te va a entender. Es no sé, un complemento a lo que nos compartiste hasta ahora. Muchas gracias, Marcela. Lo aprecio mucho. Y tú sacaste a colación algo muy importante. Nosotros decimos todo el tiempo hay que llegarle a la persona allí donde está. Y cuando yo comencé con este trabajo, yo me preguntaba mucho sobre eso. Es decir, ¿hay que llegar a la comunidad o si las personas no sé, yo tengo un marco muy positivo en mi mente acerca de llegarle a la gente allí donde está, pero eso también significa que si tenemos en cuenta todas esas intersecciones que están navegando, a todas les tenemos que llegar. Por ejemplo, hay que llegarle a la persona allí donde está, si es un inmigrante, si es mujer, si es transgénero, si es un individuo latinx o afrodescendiente. Hay que tomar eso. Y en esa conversación contigo, Marcela, por ejemplo, yo tengo que pensar constantemente en eso. Si tú me das algo que yo no, por ejemplo, tú me dijiste, no, no, tú estás loco, yo no sé cómo lidiar contigo, esto me está retraumatizando. Yo puedo reaccionar ante eso de manera que me ofenda, por ejemplo. Pero en vez de eso, ¿por qué no? ¿Cómo llego hasta donde tú estás? ¿Qué puedo hacer yo para apoyarte de mejor manera? Ese es un ejemplo que yo les iba a traer en un momento, pero definitivamente aprecio lo que tú dijiste. Allison nos dice en el chat que no tiene micrófono, así que, bueno, me disculpo si estoy utilizando los pronombres incorrectos, pero nos dice que todo el mundo procesa los eventos traumáticos de manera diferente porque todos... Un momento, se me perdió. L- Todos procesamos el trauma diferente porque todos enfrentamos el trauma a través del lente de experiencias previas en nuestra vida. Es importante evitar juzgar o despreciar a cualquier víctima y siempre respetar la sensibilidad. Amén. Muy cierto. Mi programa, de hecho, se trata de que el personal en las escuelas entienda lo básico de lo que es el trauma. Es decir, cómo es que el trauma impacta a todos los estudiantes y a todo el personal y que todos vean el beneficio de utilizar enfoques informados por el trauma. Capri, muchas gracias por compartir eso porque algo que sí importante es que tenemos que traer a nuestras partes interesadas, a nuestros socios y aliados. Nosotros sabemos que la dosis es clave. Las personas no siempre van a entenderlo a la primera oportunidad. Tenemos que crear una relación con estas comunidades para garantizar que les estemos proporcionando el espacio correcto para entender lo que es ser informado por el trauma. De hecho, Charlene comenzó en 2002. Y desde el 2002 yo he estado en capacitaciones informadas por el trauma, por decirlo así. Mi organización
en la sección de protección, de servicios de protección a la mujer. Nosotros siempre hemos propendido por ese marco informado por el trauma. Ahora me pasé a TCHV hace unos años y a la izquierda y a la derecha, en todas partes lo he visto también, lo importante que es la información por el trauma. Muchas personas necesitan apoyo para llegar allí también, así que muchas gracias por ese punto, muy importante. Entonces, yo ya he estado describiendo por qué deberíamos adoptar los enfoques informados por el trauma. Y al mismo tiempo les voy a compartir este PowerPoint. Por cierto, tengo muchos otros recursos que les voy a señalar al final. Estaré más que complacido de compartirlos con ustedes junto con mi dirección de correo electrónico. Es para que no reinventemos la rueda realmente, porque muchas de esas cosas ya están allí afuera y las podemos utilizar. Al adoptar un enfoque informado por el trauma, vamos a combatir la opresión, vamos a estar trabajando activamente para deshacer el trauma y este es el punto, vamos a mejorar la fortaleza de las personas de las comunidades que servimos al construir confianza, al transferir la autonomía de vuelta a las partes interesadas y la meta general es que vamos a crear un entorno más seguro y vamos a avanzar en nuestra meta de crear comunidades más seguras. Yo sí mencionaré que incluso con estas razones, de nuevo, tenemos que examinar aún en mayor profundidad cuáles son las raíces de estos esfuerzos. De nuevo, yo quiero que ustedes encuentren con precisión, que sepan con precisión que una de las metas de utilizar este marco informado por el trauma es que con esto vamos a luchar contra formas de opresión como el racismo con la interacción. Al interactuar con espacios en los que naturalmente sucede la seguridad, podemos comenzar a hablar de prevenir la violencia en las comunidades. Esto lo podemos pensar en términos de la pirámide de necesidades de Maslow. Si yo sucumbo demasiado al trauma y el estrés tóxico en mi vida, ¿será que podré crear metas para el futuro? ¿Será que yo podré pensar en cómo yo como persona puedo crear una comunidad más segura si yo mismo ni siquiera puedo llegar al punto en el que yo me siento seguro? ¿O al punto en el que yo siento que puedo comunicarme como individuo? La respuesta es probablemente no. Como la pirámide de necesidades de Maslow nos señala, es que para poder llegar a los niveles más altos de autorrealización tenemos que asegurarnos de que los cimientos estén firmes. Y esos cimientos se trata de navegar el trauma y de recibir principios informados por el trauma y experiencias informadas por el trauma. Bien, también quiero que pensemos un poquito más acerca de cómo los espacios informados por el trauma pueden afectar específicamente a los niños latinx y afrodescendientes al crear espacios de prevención informados por el trauma. Lo que estamos haciendo es que estamos desmantelando algo que se conoce como la vía directa de trauma, de la escuela a la prisión. Este término se utiliza muy a menudo para hablar de cómo los jóvenes pasan del sistema educativo directamente al sistema penal criminal. Mucha de esta vía rápida se crea al imponer suspensiones, al imponer expulsiones y al imponer el sistema de referidos de los sistemas carcelarios juveniles. Como usted ya lo señaló, Dupree, estamos trabajando para asegurarnos de que los principios informados por el trauma y ese marco, por lo tanto, esté incrustado en nuestro sistema escolar. Todo esto se hace más importante más importante para nosotros a medida que traemos a nuestros socios a este entendimiento también. En Austin, Texas, hemos empezado a explorar esta idea de la teoría crítica de la racialidad. La teoría crítica de la racialidad necesita que incorporemos muchos actores para que nos muestren la importancia de este marco, porque también tiene que ver mucho con estar informado por el trauma. La teoría racial crítica nos dice que las políticas educativas, las expulsiones, las suspensiones en las escuelas, la suspensión, todas estas operan como la función del control social y la opresión. Esto lo respalda mucha investigación. Gilborn 2014 es un ejemplo de ello.
la vía directa de la escuela a la prisión es una herramienta de la supremacía blanca y también tiene que ver con tasas de deserción y de inserción al sistema criminal penal. Eso es importante, pero ¿por qué lo es? Pues porque queremos ayudarle a las personas jóvenes, específicamente a las personas jóvenes latinas y afrodescendientes. Hay que examinar más a fondo esta vía rápida, describirla y reconocerla como el objeto de criminalización que es, ya sea que los jóvenes estén en el sistema criminal penal, y se trata de construir una vía de vuelta al sistema educativo que les permita tener progreso social y libertad financiera incrementada. Cuando nosotros miramos todo esto, incluso más allá de las leyes educativas, vemos sentencias de prisión más largas para individuos latinx y afrodescendientes. Los individuos se les penaliza incluso al negárseles el derecho de usar el voto después de la encarcelación. En general, lo que vemos es que no adoptar estos principios informados por el trauma básicamente perpetúa la traumatización y la opresión de los individuos y las familias y las comunidades de color. En general, lo que estamos haciendo es que estamos manteniendo este poder y este beneficio de construir prisiones en el corazón de la supremacía blanca. Yo quiero seguir profundizando este examen porque es muy importante que nosotros pensemos a medida que navegamos estas pandemias gemelas, la justicia racial y la COVID-19, al navegar todo ese marco informado por el trauma y al involucrar a nuestras partes interesadas, vamos a estar trabajando para liberar comunidades de la opresión. Por eso es que la información por el trauma es tan importante. Esto se los voy a dejar aquí. Y ya nos quedan cerca de 15 minutos, entonces voy a pasar un poquito más rápido. ¿Cómo está respondiendo tu comunidad? ¿Qué es lo que ven ustedes? No solamente es estadística, quiero reconocer eso. También se trata de factores de protección, no solo también de factores de riesgo. Nosotros sabemos que muchos de nuestros sistemas no están protegiendo a nuestros niños, así que nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué están viendo ustedes en su comunidad? Por favor, compartan sus respuestas en el chat o pueden activar el micrófono. Si quieren, pueden encender su micrófono y compartir su respuesta, o pueden utilizar el chat y yo compartiré su respuesta si la escriben en el chat. Muy bien. Arlene, voy a cerrar mi chat para ver las diapositivas mejor por si algo aparece aquí. Si yo no puedo ver la figurita del número, por favor, házmelo saber. Muy bien. Antes de que hagamos la transición a nuestra sesión de cierre, hablemos acerca de cómo estos elementos informados por el trauma se utilizan. ¿Cómo es que se puede utilizar la resiliencia de nuestras comunidades? Primero que todo esto empieza con el entendimiento, el reconocimiento, la evaluación y evitar. Capri nos cuenta que ella está viendo lo contrario en las comunidades con las que ella trabaja. Absolutamente. Y no quiero, no quiero, no quiero excusar a nadie aquí. No quiero crear excusas para nadie. Eso es una respuesta para el trauma. ¿Será que eso es una respuesta para nosotros como comunidad global que no sabemos navegar esta pandemia y además no sabemos cómo navegar el racismo sistémico? O simplemente no hemos escuchado a las partes interesadas que saben qué hacer, pero no lo hemos querido hacer. Bueno, Capri, tienes toda la razón que muchas de nuestras comunidades, yo vivo en la comunidad de Austin y veo lo contrario de muchos de estos factores protectores. Estoy viendo también los factores protectores en varios grupos de afinidad. Veo que las comunidades comparten entre sí, comparten sus recursos. Pero sí, tienes razón, hay muchas comunidades que no tienen el dominio de esta situación todavía. Bien, la idea entonces es reconocer cómo es que el trauma afecta a los individuos, hay que evaluar cómo los traumas impactan la comunidad y cómo es que nosotros podemos evitar la retraumatización. También diré que con todas estas sugerencias yo podría expandir cada una de estas definiciones durante 2 horas, si yo quisiera. Así que quiero que sepan que tenemos apenas 1 hora para esta presentación y estamos equilibrando darles toda esa información
junto con resumir lo suficiente. Esa parte se la vamos a dejar a ustedes para que hagan una exploración por su cuenta, porque realmente son temas muy ricos. Ahora también hay que mencionar, yo quiero mencionar algo que Capri mencionó acerca de la comunidad donde ella trabaja, la organización con la que trabajas. Y hay maneras en las que una organización como tal puede hacerse más informada por el trauma. Algunas cosas que yo quiero señalar que como organización, ustedes están generando conciencia, están generando espacios para enfoques informados por el trauma en tu comunidad. Ustedes están apoyando una cultura informada por el trauma. Ustedes están contratando una fuerza laboral que representa los valores de la información por el trauma y usted está creando ambientes socioemocionalmente seguros en su organización. Nosotros en TSHV estamos trabajando activamente para crear una organización muy segura para todos en nuestra comunidad. Ese es un trabajo en progreso y hay mucho por hacer. Cuando pensamos incluso con las comunidades con las que trabajamos, tenemos mucho por hacer para involucrarlas a ellas, pero también tenemos que involucrar a otras organizaciones porque si nosotros hacemos todo esto que es informado por el trauma y luego volvemos a nuestra organización, las otras organizaciones podrían estar deshaciendo nuestro trabajo. Así que, ¿cómo se involucran a los enfoques, a los enfoques informados por el trauma en la práctica de la prevención? Entonces, se trata de crear seguridad. Por ahí comienza todo. ¿Y cómo es crear seguridad? Quizás se trata de asegurarse de que todo el mundo nos cuente sus pronombres en la sala de Zoom. Quizás ustedes están ofreciendo una advertencia de retraumatización en la que ustedes expliquen que lo que estamos a punto de explicar puede llegar a ser retraumatizante para algunas personas, lo que nos trae la segunda estrategia. Están maximizando las oportunidades para tomar decisiones y tener control. Esto se le llama la diferenciación también. Como educadores, ¿qué es lo que somos? Todos estamos en las escuelas educando a la gente de allí, al personal, a los estudiantes. Nosotros educamos en la forma de facilitación. Quizás tengamos que involucrar ayudas audiovisuales, opciones de interacción, incluso clases con las que las personas puedan conectarse. Hay muchas maneras en las que se puede contactar y maximizar estas oportunidades. Y lo que esto hace o lo que vemos es que esto anima la conexión cuando nosotros le mostramos a nuestras partes interesadas quiénes somos y interactuamos con ellos, ofreciéndoles diferentes opciones. Eso les va a hacer saber que que estamos seguros, ¿no? Que Sarah Owen es una persona segura. Dije Sarah Owen solamente porque me aparece el nombre aquí en la pantalla nomás, es un ejemplo al azar. Hola, Sarah. Hola, Sarah. Es que estás ahí en mi pantalla, entonces te tomé como ejemplo. ¿Tienes alguna opinión que te gustaría compartir en este espacio? Ahora que te tengo pues aquí enfrente. Pues yo estaba pensando que una de las maneras en las que, bueno, yo escucho todo el tiempo esto de llegarle a la gente allí donde están. Eso es muy importante para mí. Eso lo centro en es un enfoque principal en mi trabajo de prevención. Cuando yo estoy en una escuela de kinder hasta grado 12, sin importar en qué nivel esté, todo es muy participativo. Quiero que los estudiantes, que todos estemos haciendo una actividad juntos. Y en ello, ellos son los expertos en su experiencia. Yo no soy la experta en su experiencia del trauma, ni en su experiencia del racismo, ni en su experiencia de transgenerismo o de su condición de queer. Estos chicos y chicas son los expertos. Y hay que recordarles ello, que yo solamente soy un conducto de la información. Ellos son los expertos en su experiencia. Pero yo soy un conducto de la información, un canal de información. Por lo tanto, cuando es realmente participativo, lo que están haciendo es aprender los unos de los otros. Y me parece que ellos aprenden los unos de los otros mucho más
de lo que pueden aprender de una mujer de mediana edad blanca, ¿no? Porque ellos no se pueden relacionar con mi experiencia, no se pueden identificar conmigo. Ha pasado mucho tiempo desde que yo estudié en el bachillerato, por ejemplo, en la escuela secundaria. Y así es como yo lo enfoco, ¿no? Ellos son los expertos. Ellos son los que tienen la experiencia. Yo pido información, la compartimos y con ello vemos cómo podemos mejorarnos a nosotros y a nuestras comunidades. Me encanta lo que dijiste, Sarah, porque yo creo que los jóvenes a menudo no escuchan esa frase. Ustedes son los expertos. Es decir, eso de ser el conducto, el canal del currículo es genial. Ese es un excelente punto de partida. Me parece a mí que eso es tan empoderador para las personas jóvenes, porque yo como joven nunca escuché eso. A mí me decían, siéntate, cállate y aprende. Esencialmente, pues, no literalmente. Sí, totalmente. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. No, gracias a ti. Marcela nos dice que veo que las prácticas informadas por el trauma tienen que provenir, tienen que salir auténticas, porque nosotros representamos organizaciones que luchan por ellos y que les ofrecen servicios. Eso es muy importante. Muchas gracias por compartir eso, porque muchos grupos, muchas culturas, muchos individuos también que no tienen esos refugios seguros, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yace en el origen del problema de que al hombre gay se le prohíban servicios? En Texas tenemos excelentes leyes que lo respaldan. Sin embargo, ¿por qué no estamos tocando más puertas de los programas para juventud, para, para que reciban asesoría? Eso es la raíz del problema y eso es lo que requiere una examinación más de cerca. Acerca de las prácticas y enfoques informadas por el trauma, de prevención, obviamente, lo que vamos a hacer es que nos vamos a separar un poquito de las regulaciones que van a aislar los servicios. En vez de ello, tenemos que pensar cómo es que podemos promover la integración de servicios en general, qué estrategias podrían ayudarnos a estructurar el cuidado colaborativo y las estrategias de prevención en todos los sectores, porque sabemos que en nuestro trabajo muchos de nosotros intersectamos con muchas organizaciones que utilizamos como recursos. ¿Será que estamos enfatizando este liderazgo consistente entre plataformas para asegurarnos de proporcionar lo que los jóvenes necesitan para aliviar necesidades comunitarias? ¿Será que estamos construyendo capacidad alrededor de alianzas comunitarias? ¿Estamos creando ambientes, entornos y relaciones en las escuelas y en otros contextos que le ayuden a las personas a preservar y a retener estas habilidades informadas por el trauma? Y como ya lo hablamos, ¿será que incluso estamos promoviendo esas prácticas a nuestros colegas, a los padres, a los administrativos de la escuela y a otros servicios con base en la comunidad? Esa es la pregunta, ¿no? Allison nos dice que el apoyo a la niñez puede incluir información del trauma para los aplicantes o para los sobrevivientes y qué pueden hacer los grupos para hacer que estas interacciones sean más significativas. Me encanta eso. El bienestar infantil, los hogares de paso, ese es un sector que necesita espacios informados por el trauma urgentemente. Al prepararme para esta presentación, encontré un estudio de caso muy interesante que evalúa. No me acuerdo dónde fue, creo que fue en Georgia, sé que fue en el sur. Este caso de estudio examinaba eso precisamente, un caso en el que integraron estrategias en el bienestar infantil, en el programa de bienestar infantil, y detallaron los resultados que vieron. Esos resultados fueron increíbles. Las adopciones eran más largas, las personas jóvenes tenían acceso al apoyo que necesitaban y también los trabajadores del sistema de bienestar infantil se veían beneficiados en su trabajo al crear un marco para para esta institución en particular que me parece que estaba en Georgia, pero no recuerdo bien. Antes que continuemos, quiero que pensemos en un contexto organizacional. Ustedes están educando acerca del estrés traumático secundario y su impacto.
¿Será que ustedes están interactuando con los líderes para promover estos principios? ¿Ustedes están incorporando el bienestar del personal en sus reuniones, en su vida diaria? ¿Ustedes promueven oportunidades para bienestar del personal también? Quiero dejarles eso en mente porque hay un movimiento de cómo nosotros mismos podemos traer marcos informados por el trauma dentro de nuestras organizaciones, porque nosotros hacemos este trabajo increíble, volvemos a nuestro hogar y a nuestra organización y es como, "Pua, pua, esto no está informado por el trauma, esto no está bien". Ahora, cuando nosotros participamos con un marco informado por el trauma, los resultados son increíbles. Lo que obtenemos de todo ello es que obtenemos factores de protección, así como también factores de riesgo, pero también tenemos un marco para interactuar y lo que surge de todo ello son factores protectores como comunidades e individuos que de repente ya son capaces de definir sus experiencias y son expertos en sus propias experiencias. Eso significa algo, eso significa que ya me puedes informar acerca de cómo tú interactúas conmigo y yo contigo. Los participantes podrán tomar el liderazgo en la prevención, que es lo que queremos. Ellos son los expertos y nosotros queremos que tomen esa información de la cual nosotros somos el conducto y que la lleven a sus comunidades para que puedan hacer algo con ella. Lo que vemos a medida cuando hablábamos de la jerarquía de Maslow anteriormente, es que una vez que las personas están seguras en su fundación, con sus fundamentos específicos, ya pueden pasar a desarrollar metas futuras. En general, lo que vemos es que al utilizar estos principios y este marco, las organizaciones y los individuos se verán mejor apoyados por usted y por su organización y van a promover tus servicios en sus dominios, lo cual podría ser esencial para alguien que nunca haya escuchado de los servicios de protección al testigo o al Consejo de Familias de Texas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Su comunidad será parte activa de su recuperación de trauma. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a resumirlo todo. Esta diapositiva no significa que vas a dejar de tener problemas, sino que vamos a poder llegar a resultados positivos al ser diligentes, al perseverar entre toda la resistencia que vamos a encontrar. Muchas personas podrían pensar, eso es pura ciencia de bolsillo, pura ciencia de farmacia, eso no funciona. Nosotros tenemos que luchar con todo ese escepticismo y tenemos que recordar que nuestro trabajo tiene que ser efectivo. Y hay muchas maneras en las que aquellas personas que se encargan de las cifras, de los presupuestos, hay muy buena investigación que nos dice que cuantifica, de hecho, que cuando tenemos un marco de información de trauma, esto mejora la prestación de los servicios en la comunidad. Ahora, el primer paso para propender por este marco informado por el trauma, hay que entender que todo empieza contigo. ¿Qué te ancla a tu práctica de prevención? ¿Qué te mantiene conectado? ¿Qué te arraiga? ¿Acaso existe una frase, una historia o una expresión artística que te inspira en esos momentos de duda, en esos momentos en los que la comunidad no entiende el beneficio de estar informados por el trauma, que no entiende de qué estamos hablando? ¿Por qué es tan importante esta capacitación y por qué la utilizas en tu vida y en tu práctica? ¿Cuáles son los temas o cuestiones que facilitas en las comunidades? ¿Cuáles son las intersecciones de trauma que has estado ignorando, por ejemplo, porque no piensas en ellas? ¿Cómo es que todos estos factores en general contribuyen a cómo es que tú estás apoyando a la comunidad? Alguien lo dijo anteriormente y creo que fue... ¿Quién lo dijo? Marcela. Marcela nos dijo, la autenticidad es muy importante porque dependiendo de cómo nosotros proporcionemos el apoyo, la gente va a responder. La gente no se engaña, la gente se da cuenta si nosotros proponemos apoyo honesto o no. Las comunidades responden ante ello y las comunidades saben cuando están apoyadas genuinamente. Todo empieza contigo, ¿no? Si tuviéramos más tiempo, explicaría este punto a continuación más a fondo, pero básicamente les voy a decir en términos generales que este principio se llama TRACE, se trata de trabajar hacia atrás, es decir, ¿cuáles son estos espacios que les falta
espacios seguros de prevención informados por el trauma. Cierto, casi parece que estamos trabajando al revés. Al explorar qué es lo que podríamos estar haciendo o qué es lo que hacemos, perdón, qué podríamos hacer para hacer que un espacio le falte información de trauma, con esto se puede describir exactamente dónde están los puntos débiles. Y podemos crear una lista incluso. Con esto podemos explorar cómo lo vamos a detener, cuál es el primer paso, qué es lo que activa estos comportamientos. Esta actividad es un gran marco que podemos utilizar en reuniones de personal, en reuniones con otros prevencionistas que ustedes puedan tener en la comunidad. Con esto podemos propender por un diálogo muy rico. Cualquier falta de información de trauma que se les pueda ocurrir la pueden anotar en la lista. Esa es mi información de contacto y por último, ya casi vamos a volver a la sala plenaria, pero quería mencionarles que estos recursos los escogí a mano porque están cargados con percepciones de por qué deberíamos estar informados por el trauma, así como también ideas de cómo nos podemos volver informados por el trauma. Tenemos mucha información reunida de supervivientes, el Centro de Recursos de Implementación para Información del Trauma es excelente, yo los amo. Nuestros amigos en el Centro Nacional sobre Salud Mental, DB, Trauma y la Salud Mental, tienen recursos increíbles también para prevenir la para propender por la salud mental del DB, el trauma. Muchas gracias a todos por su atención, los aprecio mucho. Espero que compartan entonces cualquier comentario que tengan en el chat o en voz alta. Básicamente, pues las personas nos están agradeciendo. Gracias por ello. Gracias a todos. Gracias, Roy. Gracias por esa fabulosidad. Esa es mi palabra de hoy.